Hola, mi nombre es Juan Martín González Saborido, soy argentino, hace 22 años que vivo en Chile, hoy estoy en Santiago, y bueno, soy entrenador de rugby hace 35 años, hace 23 años que lo hago de manera profesional, y en los últimos, desde que estoy en Chile, soy head coach de los clubes donde estoy, además de entrenar los planteles adultos o el primer equipo, estoy a cargo de toda la formación de los jugadores. Y en este momento también estoy desarrollando un proyecto para poder llevar todas las herramientas que he adquirido en todo este tiempo en lo que es el desarrollo de equipos al ámbito de los negocios. Bueno, el Professional Coach Program me aporta muchas cosas. La verdad que yo, así en lo que es coaching ejecutivo, coaching profesional, había leído algunos libros hace un tiempo y hace 2 años, entre el 2019 y el 2020, hice un diplomado acá en la Universidad Católica de Chile, donde conocí ahí a Leonardo Ravier, porque me hicieron ver un video y después me puse a leer los libros de él y conocí un poco las distintas teorías y variantes del coaching. Después empecé una certificación en una escuela perteneciente a lo que es el mainstream del coaching, donde la verdad todo es bastante ecléctico, pero a partir de leer a Leonardo Ravier y de verlo, vi la importancia de definir claramente de qué se trata el coaching, y sobre todo del fundamento científico detrás de esa definición. Y en este curso estamos haciendo, que es más que un curso, es bastante profundo, siento que lo que estoy aprendiendo sobre todo es a entender el por qué el coaching es coaching, y no es otra cosa. Después ojalá el mundo lo entienda de la misma manera, pero desde un fundamento teórico bien profundo que viene del campo de la filosofía, del campo de la psicología, de distintos campos. Y obviamente tener una metodología sustentada en toda esa fundamentación que haga que el proceso tenga una coherencia sobre todo y sea parte de algo hecho de manera sistemática, por decir de alguna manera. O sea, no es voy acá a sesión de coaching y hago lo que se me ocurre, o lo que me parece, sino que el proceso tenga un orden, una coherencia, que me gusta esa palabra, y sea un sistema que lleve a un resultado, digamos. Así que siento que ese es el aporte y bueno, en estos 2 años, 3 años que he estado viendo, realmente es lo más serio y obviamente lo más acorde también con lo que es mi filosofía de vida, con respecto a lo que es la realidad del mundo, la realidad que vivimos cada uno de los seres humanos y frente a toda esta etapa bien compleja, de tanto relativismo en el mundo. Pero bueno, me gusta mucho y comparto mucho la forma de verlo de Leonardo, y sobre todo que siento que está muy claro la diferencia del coaching, no solo con otras herramientas de ayuda, como pueden ser el mentoring, la formación o las asesorías, sino también, que para mí es un tema delicado, con todo lo que es un poco el tema de la psicología y la psiquiatría, que creo que hay a veces, hay ciertas escuelas de coaching que se meten en ámbitos donde no tienen la capacidad para meterse. O sea, no creo que uno en un año pueda estudiar lo que un psicólogo o un psiquiatra estudia en 4, 5, 6 años, y a veces uno hace daño, y para mí eso es un tema muy delicado. Y creo que acá, desde la teoría de Leonardo y esta capacitación, vamos a saber manejar bien esa frontera. Así que eso es un poco lo que a mí, lo que a mí me está aportando esto, y sentirme bien con mi conciencia de que voy a hacer algo de una manera profesional, seria,
y positiva, digamos, sin generar perjuicios. Eso lo veo muy peligroso. Cambios de perspectiva, podemos hablar una hora entera de esto. Obviamente yo soy entrenador de rugby hace 35 años y no sé, cuando llegué a Chile en el año 99 me empezaron a llamar coach. y la verdad que yo siempre, cuando hace 15 años leí los primeros libros de coaching, dije, pero si yo hago coaching deportivo, lo asocié siempre con lo deportivo y la verdad que era un estilo, mi estilo de coaching era muy directivo. O sea, las cosas se hacían como yo decía que tenía que hacerlas, como todavía lo vemos mucho en el mundo del deporte, donde el entrenador está dirigiendo un poco al deportista, al atleta. Y hace 4 o 5 años, no, un poquito más, o sea, 2016, entre el 2015 y el 2016, empecé a ver dentro del coaching deportivo otra línea más centrada en el atleta, más desde enseñar desde las preguntas, desde generar estos procesos un poquito de reflexión en los jugadores, de no simplemente decirle qué tengan que hacer. Y yo noté ahí que efectivamente, más allá de que mi carrera fue bastante exitosa, yo venía de salir campeón, que efectivamente yo hacía un esfuerzo muy grande y que la transferencia de lo que yo hacía no se reflejaba necesariamente en la performance del equipo más allá del resultado. Y obviamente a partir de ahí, cuando empiezo a hacer este diplomado de coaching y entender un poco lo que es el coaching, que es más un proceso de ayuda, pero de acompañamiento al coachee o al cliente, más que de decirle lo que tiene que hacer, sino de ayudarlo a encontrar sus propias respuestas, le empecé a encontrar sentido y obviamente el cambio de paradigma es total, de pensar que el coaching era decirle al otro lo que tiene que hacer o transmitirle la experiencia de uno, si uno tiene la suerte o la desgracia, depende cómo lo vea, de tener mucha experiencia de vida y de cosas que te han pasado, a simplemente asumir una posición no quiero equivocarme, pero de neutralidad, pero además de como abrirle al cliente posibilidades de que él encuentre sus propias soluciones, sin sugerir, sin sugestionar, sin nada, es un cambio de paradigma total. Lo que yo veo hoy, lo que está generando en ese cambio de paradigma, a partir también de experiencias mías propias, que yo creo mucho desde una experiencia personal, como por decir de alguna manera, en lo que podría ser un mentoring, en que te transmitan experiencias, lo que yo veo hoy es que realmente esta es una posibilidad de ayudar positiva, y lo que encuentro en esta capacitación, vuelvo a repetir, es esta fundamentación de por qué hacerlo de esta manera. ¿Ok? Y yo creo que eso es clave, o sea, no es simplemente aprender técnicas. ¿Entendés? Yo al principio, cuando hice la primera certificación de coaching, buscaba técnicas. Y hoy lo que encontré no es solo técnicas, es primero una fundamentación profunda desde lo teórico, desde lo científico, de por qué desarrollar una técnica. Y creo, esto lo creo hace muchos años, que esa fundamentación en el mediano y largo plazo nos va a permitir que frente a la aparición de necesidades técnicas nuevas, tengamos la capacidad de elegir las técnicas adecuadas porque tenemos una fundamentación teórica y científica sobre la cual elegir cuál es la técnica correcta. No sé si soy claro, pero el cambio de paradigma es total. Perfecto. De Daniel, Daniel. Sí, me confundí con Javier. Sí. No, con Daniel. Es que es como un clon. Sí, total. No, me parece bueno, realmente me ha sorprendido. Veo en Daniel un tipo, un estilo de persona, de profesional que a mí me gusta, una persona que llega a esto a partir de su propia curiosidad, de su propia inquietud, de defender sus propios valores. Obviamente no nos conocemos en profundidad, pero compartimos muchos valores, por eso estoy acá también, sobre lo que hablaba antes, de lo que es la realidad, de ciertos aspectos de la vida que hoy están tan relativizados, digamos. Y yo veo que es un tipo que tiene un profundo conocimiento de lo que nos enseña, o sea, no veo solo un tipo que nos
que nos transmite la teoría, no es un relator de la teoría de Leonardo. No es que agarra el libro y dice, bueno, esto es así solo porque lo dice Leonardo. Él tiene internamente para mí un proceso de reflexión grande de por qué, como él se dice, es un rabierista, y te demuestra en cada clase que él tiene el conocimiento profundo de por qué. O sea, no es simplemente porque lo dice Leonardo, porque lo escribió en la tesis, sino que cuando entramos en situaciones de análisis que tienen que ver con lo filosófico, lo psicológico, realmente él las sabe explicar y las sabe fundamentar, y obviamente aparecen un montón de preguntas que hacemos nosotros desde nuestra ignorancia o desde nuestros lugares propios, que creo que él siempre nos sabe dar una respuesta, y también tiene la humildad de cuando no la tiene, decir, la voy a buscar. Entonces, eso creo que es muy importante hoy en los procesos pedagógicos en general. Que el profesor, el facilitador, como le decís vos, no sea el dueño de la verdad que esté dispuesto a escuchar, y que cuando no la tiene la respuesta diga, no la tengo y la tengo que buscar. Así que a mí me gusta mucho el estilo de Daniel realmente, y como te digo, me parece un tipo muy serio, y que realmente sabe de lo que habla, no repite. Bueno, Leonardo Ravier me parece un tipo muy serio también, ¿no? Obviamente yo cuando escuché, la primera vez que lo vi fue un video donde en una conferencia que él había hecho, creo que 2016, por ahí en México, él explica qué entiende él por coaching, donde él está frente a un montón de coaches y les pregunta, ¿qué entienden ustedes por coach? Y donde él habla de que el coaching es no directivo. Y desde ese momento a su propuesta le encontré mucho sentido común, mucha coherencia, insisto en esta palabra, y profundidad, porque además en ese momento me puse a buscar los libros de él, pude leer en una versión digital, bueno, justo vino la pandemia, un montón de cosas, El arte y ciencia del coaching, entonces me pareció un libro súper profundo y ameno para leer, con toda esta base histórica de por qué el coaching era coaching. Y después leí coach no directo y leí self-management también. Ahora creo que el self-management lo voy a tener que leer de vuelta, después de estar haciendo esta capacitación. Pero me parece un tipo muy, muy profundo, ¿entendés? Muy coherente. A mí particularmente, como digo, no me gusta este concepto tan relativista de la vida. O sea, yo llegué, a mí soy un poquito más aristotélico en mi pensamiento, entonces a pesar de que tal vez después Leonardo es un poco más liberal que yo en un montón de cosas, sí creer en ciertos principios objetivos de la realidad, para mí me da mucha tranquilidad de lo que estoy haciendo, porque, por ejemplo, yo he leído otros autores como Rafael Echeverría en la ontología del lenguaje y yo no comparto esa base filosófica que tiene el coaching ontológico, ese relativismo de las cosas. En cambio, en Leonardo lo veo una fundamentación más cercana a lo que yo pienso, digamos. Y creo que el aporte de él al mundo del coaching, bueno, el otro día Daniel lo dijo un poco en la clase, o sea, él no tiene claro si esta teoría general del coaching va a ser lo que al final se defina como coaching, pero creo que abre un debate de otra calidad. Porque cuando vos a algo le pones un fundamento científico, hay una tesis aprobada y después va a haber un libro, eleva el nivel del debate, necesariamente. O sea, tiene la valentía él de no solo divulgar algo desde yo creo esto, sino que lo escribe. Entonces esto lo aprendí de mi padre, cuando uno escribe las cosas se somete a la crítica, y obviamente el que lo critique va a tener que fundamentar por qué lo critica. Si no, va a perder valor. Ahora, después el mercado, ¿cómo va a asumir esto? No lo sabemos. Pero yo creo que él eleva el nivel de la crítica y creo que a partir de esto, es una visión mía que no tiene ningún fundamento profundo, digamos, sino en lo que yo creo nomás. Creo que a partir de esto, en el tiempo, no sé cuánto, el coaching va a dar un salto. Yo creo que va a pasar a las universidades, lo cual va a jerarquizar
y va a ser, no sé si una carrera comparable con la psicología o las más tradicionales de 3, 4 años, pero sí creo que va a requerir, no sé, un proceso de estudio un poquito más profundo que hacer certificaciones de un año de repente. Creo que va a llevar, va a ir profundizándose eso, va a ser una carrera un poquito más larga para estudiarla y mucho más fundamentada. Bueno, tengo una sola, que esta estoy terminando, que al principio la vi inteligente. O sea, primero, después de ver en el diplomado te mostraba un mapa de lo que era un poco el mundo del coaching. ¿Ok? No te mostraba, no tenía una escuela. O sea, te hablaba de la escuela europea, la escuela americana, la escuela chilena, te hablaba de Leonardo Ravier, te hablaba de Rafael Echeverría. Bueno, estamos en Chile, Echeverría es chileno, Maturana es chileno, obviamente es una escuela muy fuerte la del coaching ontológico. Te hablaba un poco de la escuela americana, Stephen Covey, Tim Gallway. Y después hice esta capacitación que la vi más como, me pareció, obviamente, como te digo, no me gustó la línea ontológica, aunque al principio medio me llamaba la atención porque todo el mundo habla acá del coaching ontológico. Cuando lo leí no me gustó esta capacitación que estoy haciendo porque la vi como más práctica, más pragmática. Insisto en esta división, yo tengo este temor siempre de cuando vos desde el coaching te metes en el campo de la psicología y empezás a ir para atrás y a escarbar donde no tenés que escarbar, me parece. Entonces, lo vi como más pragmático, es una capacitación que tiene un poco de PNL, un poco de un montón de cosas. Al final es como, hoy desde esta capacitación que estoy haciendo en paralelo, digo, bueno, terminó siendo esto que me parecía integrador ecléctico. Y después, bueno, yo también soy facilitador de la metodología del juego interior de Gallway, que he hecho, ya estoy haciendo como una tercera capacitación con él. Pero yo, el concepto de Gallway, él nunca habla mucho de coaching, él habla de su propia metodología. Y obviamente es distinto, o sea, Tim habla desde su experiencia. Su metodología del juego interior está basada un poquito en su experiencia, en lo que no le da el fundamento que le da Leonardo. Igual lo de Gallway me parece coherente desde lo que él propone hace 50 años y que lo sostiene, yo no sé si él siente que eso es coaching o es la metodología del juego interior, que para mí tiene un montón de aspectos muy positivos. Pero obviamente lo que siento frente a lo que yo había leído del coaching, todo, lo que siento de la capacidad de Leonardo es la diferencia, es esta de la profundidad científica, del fundamento teórico, histórico, que le da lo que él hace, que le da un encuadre claro a lo que él entiende y obviamente nosotros también aceptamos como que es el coaching. No es un montón de cosas. Esto es el coaching. Dentro de esto está el coaching. Y creo que eso, a la larga, también es lo que va a darle, que es lo que él dice, un sentido a esta profesión. O sea, el coaching va a ser coaching, no va a ser cualquier cosa que se llame coaching o que le digan coaching. Y yo creo que yo lo veo desde ese lugar y como te dije antes, obviamente Leonardo lo tiene claro porque él lo ha expresado, pero yo prefiero ser un poquito más positivo. No conozco la historia de las demás ciencias, pero imagino que todas las ciencias o todas las carreras, la psicología, aparecen un poco más desde lo empírico hasta que en algún momento adquieren un fundamento, ¿no? Y se transforman en ciencia. Y yo creo que, no sé si el coaching será ciencia el día de mañana, pero sí creo que va a ser una profesión mucho más clara y mucho más seria y más responsable, porque también ese es un tema importante. O sea, cuando uno va a un médico, un psiquiatra, un psicólogo, es un tipo que tiene una responsabilidad hasta legal, jurídica, muy, muy importante, porque, y yo siento que en el coaching
las certificaciones, en el fondo, las dan estas escuelas. Hay una responsabilidad jurídica siempre en todas las personas, pero en el fondo, ¿cuál es el fundamento o la profundidad que tienen esas formaciones como para decir, el simple hecho de tener esta certificación te hace realmente capaz de hacerte cargo de esa situación? O sea, no lo tengo claro. Pero tampoco conozco tantas formaciones, ni escuelas, ni nada como para ser mucho más crítico. A mí lo profesional, si es definir profesional, es algo que tiene fundamento, es algo que está hecho con seriedad, es algo que está hecho, sí, es fundamentada, es seria, tiene la profundidad necesaria. Para mí la palabra de profesionalidad lo resume, que puede ser seriedad también, pero yo lo veo profesional. Para mí lo profesional jerarquiza.